Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poder darles la más cordial bienvenida a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed. En estos días, amados hermanos, hemos estado estudiando el tema del regreso del Señor desde las cartas, desde los evangelios, mejor dicho, pasando por las cartas y todos los demás textos bíblicos, donde el Señor habló acerca de su venida. Ya analizamos el Evangelio de Juan, algunas parábolas en el Evangelio de Lucas, hemos visto el libro de los Hechos, hemos hecho algunas reflexiones, también hablamos y estudiamos las cartas a los tesalonicenses, porque son las primeras cartas que el Señor ordenó a Pablo que escribiera, y son las primeras que conforman el Nuevo Testamento en el orden de su redacción, ¿verdad? Es decir, que entre el año 49 y 50 se redactaron esas cartas y empezaron a circular por todo lo que fue el Asia Menor, donde están las iglesias. Y ya con posterioridad, usted pues que ha estudiado seguramente o ha escuchado los comentarios de los estudiosos bíblicos, a partir del año 60 en adelante se empezaron a publicar lo que hoy conocemos como los evangelios. El último evangelio que se escribió junto con Apocalipsis fue el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, ¿verdad?, que están atribuidos al apóstol Juan. Pero las cartas a los tesalonicenses son las primeras que en orden de tiempo fueron escritas, y que el tema primordial era el regreso del Señor. Hemos estado hablando como una base, una prebase, o para que usted vaya teniendo algún tipo de inquietud en ir a buscar, amados hermanos, las palabras. La Escritura habla de tres términos, ¿verdad? Habla de harpazo, que es el arrebatamiento, parusía, y hay otra palabra que hoy no la vamos a abordar, pero las tres hacen referencia hacia la venida del Señor. En dos programas anteriores vimos las diferencias entre el arrebatamiento, el harpazo, y la segunda venida, la parusía, a efecto de que pudiéramos irlos diferenciando. Y pues todavía, amados hermanos, con la ayuda del Señor tenemos para hablar bastante acerca del regreso del Señor. En días recientes estuvimos estudiando un capítulo de la carta que nosotros hoy conocemos de la carta del apóstol Santiago o Santiago. Y les explicaba que realmente el nombre Santiago, amados hermanos, en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no existe. El nombre es Jacob, ¿verdad? Hemos leído en las cartas, mejor dicho, en los evangelios hemos leído que el Señor, cuando llamó a unos apóstoles, habían dos Jacob, uno que era el hermano de Juan y otro Jacob, que es el cananita, le dicen, o el cananista. Y Jacob, el hermano de Juan, murió en la primera persecución que realizó Herodes a los cristianos, ya cuando el Señor se había ido al cielo. Él murió muerto a espada, y el otro que iba a morir era Pedro, pero Pedro fue liberado milagrosamente.
Y la semana anterior o del programa anterior les estaba enseñando acerca de lo que es la carta de, como les repito, que en nuestra Biblia es de nombre Santiago, pero el nombre realmente es Jacob. Santiago sale de un compuesto porque cuando la iglesia tradicional o la iglesia mayoritaria que imperó por muchos siglos en todos los países del mundo, nombró santos a todos los escritores de la Biblia, empezó a anteponer a los nombres San, ¿verdad? De santo, la abreviación de santo, San Juan, San Pedro y San Jacob, pero como era un español antiguo, entonces la J que hoy conocemos no existía, amados hermanos. La letra J es realmente nueva. Entonces, cuando transliteraba los nombres del hebreo o griego al español, utilizaban la IA. La I hacía las funciones de la J, entonces era Jacob. Entonces, al hacer la composición de Sant y Jacob, salió Santiago. Ya. Entonces, ese es el nombre que quedó. Pero como le comentaba, algunas Biblias ya nuevas de este nuevo siglo, mejor dicho, que han sido siempre basadas en manuscritos antiguos y lo que se ha ido descubriendo para la riqueza del pueblo de Cristo, ya han estado poniendo los nombres como son, ¿verdad? Y ya ponen en esta epístola Jacob. Y les enseñaba que de acuerdo al Evangelio de Marcos capítulo 6 versos 1 al 4, ahí se nos habla de que el Señor Jesús tenía otros hermanos. Entre ellos está Santiago, ¿verdad? O Jacob y Judas. Ambos fueron discípulos del Señor posteriormente y ambos fueron reconocidos como apóstoles de Jesucristo posteriormente y son mencionados de manera indirecta por Pablo y por Pedro, ¿verdad? Ellos dicen que los hermanos del Señor, ¿verdad? De hecho, cuando usted lee el prefacio de Lucas, que Lucas hizo en el capítulo 15 de los Hechos, se dice que Santiago, el hermano del Señor, era uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Así dice. También en Gálatas se hace referencia que Pablo convivió con los hermanos del Señor. Y Pedro también habla de los hermanos del Señor. Como le comento, amados hermanos, yo no estoy desvirtuando a nadie, ese no es mi propósito, bajo ningún punto de vista, hermanos, sino que es edificar al pueblo del Señor y hacerles ver, amados hermanos, que la Biblia no tiene por qué estar ocultando datos. Hay un libro apócrifo, y se dice apócrifo porque no forma parte del canon bíblico, ¿verdad? Algunos le dicen el Evangelio de José, otros el libro del padre de Jesús, del padrastro de Jesús, así lo han bautizado. Y este libro tiene como propósito, amados hermanos, justificar que José, el que fue esposo de María, tuvo un matrimonio anterior y de ese matrimonio él procreó a los 4 varones que se mencionan en Marcos 6, versículos 1 al 4, y a 2 mujeres, y ahí sí les pusieron el nombre. En ese libro está ese nombre, pero los nombres no son correspondientes a la idiomática o al idioma de Israel en ese momento, ¿verdad? Son 2 nombres totalmente diferentes. Entonces este libro cuenta que José enviudó y que posteriormente conoció a María porque Dios le dio la orden de que se casara con María, haciendo ver pues que José era un hombre mayor y José por eso muere, por eso José ya no aparece después. Pero la historia bíblica, amados hermanos, cuando la analizamos no es refuta totalmente ese libro, lo tira a tierra, porque si así fuera, amados hermanos,
La Biblia haría mención de ese relato porque es importante, pero no es así. José fue un hombre joven. El Señor necesitaba un hombre joven para la ardua tarea que se constituyó el ser encargado del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza los evangelios, amado hermano, específicamente el de Mateo y el de Lucas, que son los que dan más datos, se da cuenta que, por ejemplo, el Señor desde su concepción empezó a sufrir persecución. María estaba condenada a muerte si ella revelaba que estaba embarazada antes de desposarse. Ya desde ahí nos damos cuenta que el libro que le he mencionado está desvirtuado totalmente, porque los matrimonios se arreglaban entre hijos jóvenes, ¿verdad? La familia X con la familia Y comprometían a sus hijos, no comprometían a un miembro mayor de la familia. María no era esclava como para que fuera propiedad de un hombre mayor, sino que era una jovencita. Y José también. Entonces necesitaban de un hombre joven que la defendiera. Y usted sabe que el Señor Jesús, por un mandato que salió de empadronamiento, tuvo que viajar. Entonces José tuvo que viajar con María, la tuvo que proteger, era un hombre joven. La llevó de regreso. Y luego, por orden de Dios, tuvo que llevar a su hijo a Egipto porque estaba siendo perseguido para que lo mataran. Lo tuvo que traer de regreso. Entonces todo eso no lo hubiera aguantado un hombre mayor, por mucho que hubiera querido. Entonces vemos ahí que efectivamente este libro que se escribió con el propósito, y por eso es que apócrifo, una de las excepciones que tiene es de que no consideran que esté inspirado, es por eso, porque el libro tiene como objetivo poder hacerle creer al resto de la población de que por eso José ya no aparece más adelante, porque murió de anciano. Y entonces los hermanos que él tiene, que aparecen en la Biblia escritos como hermanos de Jesús, son nada más hermanos políticos, en el sentido de que son el resultado de la unión entre un hombre que enviudó y que tenía hijos con María que no tenía, y por lo tanto Jesús pasó a formar parte de esa familia, pero los hermanos no tienen ningún vínculo con Jesús. Entonces, amados hermanos, solo se lo hago ver, como digo, no estoy desvirtuando a nadie, no es mi propósito, sino que al contrario, yo como lo he mencionado, de acuerdo a lo que la Biblia nos deja ver, tanto José como María son siervos de Dios que merecen todo nuestro respeto y que deben de merecer también nuestra imitación. Como le comenté en el programa anterior, María, ella se sometió al Señor, entregó su vida al Señor. Cuando ella tuvo la visitación de parte del ángel mensajero de Dios, de Gabriel, ella se sometió. Ella no pensó en las consecuencias, no le dijo al ángel: mira, Pedro, capaz que me van a matar, mira el problema en el que me estás metiendo, tú me deberías dar protección, ¿no? Ella se sometió, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Y José, aunque tuvo un poco de renuencia al principio, amado hermano, como todos los seres humanos, porque yo pienso que José nos representa a los seres humanos, porque a veces cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros nos negamos rotundamente a querer acatar la voluntad de Dios, sobre todo cuando no es de nuestro agrado, ¿verdad? O cuando hay algo que no nos parece o no nos gusta, nos negamos a hacerlo. Pero José también tuvo una visitación de parte de Dios. Dice que Dios le hablaba en sueños a él, y a través de los sueños fue que Dios le hizo ver que el hijo que María esperaba era fruto del Espíritu Santo, era un fruto divino, no era un fruto humano. Él lo acogió como su hijo, lo protegió, lo defendió, amados hermanos. Como le digo, él se hizo cargo de él, trabajó para brindarle todo el alimento, vivienda, vestido, etcétera, tanto a María como a Jesús.
Como les he resumido brevemente, amados hermanos, pero usted lo puede estudiar. Él estuvo dispuesto, llevó a María al empadronamiento, atendió a María cuando estuvieron en la labor de parto, llevó a María de regreso, la llevó al templo cuando se presentaron para consagrar al Señor como el primogénito de acuerdo a la ley. Estuvo trabajando con él, aprendió un oficio, lo llevó a Egipto cuando era un niño, lo regresó. Entonces, amados hermanos, vemos que José también hizo un papel importante porque tomó un hijo que no era suyo y lo crió como que fuera suyo. Dios le dio la tarea a él de criar un hijo y lo crió, lo formó, le enseñó un oficio, le enseñó la ley, lo protegió, lo defendió, lo educó. Seguramente José lo aconsejaba, como le digo, José lo tomó como que fuera suyo. Y de hecho, por eso, cuando a todos los que se llaman José, les dicen Pepe, es porque legalmente se acuñó un término que se llama padre putativo, que se abrevia P.P, ¿verdad? Pero como nosotros somos del ingenio, Pepe. Pero quiere decir padre putativo, pero no quiere decir que es el padre que lo cría, que lo está como responsable, pero no es su padre biológico, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos en José y María una conducta digna de imitar de los siervos de Dios, porque ellos sufrieron menosprecio, sufrieron persecución, sufrieron pobreza, amados hermanos. De hecho, cuando este libro que le comento menciona que José era hacendado, pero realmente no, José no era hacendado, porque cuando Lucas nos deja ver que ellos se presentaron al templo para ofrecer la ofrenda que correspondía de consagración del primogénito, ellos no presentaron una ofrenda cuantiosa, amados hermanos, que es la que está establecida en la ley, sino que presentaron la ofrenda más cómoda, o la ofrenda que se tenía que dar para el caso de los pobres. Ellos presentaron la ofrenda de los pobres por el Señor. Entonces la condición de José y María era difícil, pero Dios, cuando vio que ellos estaban dispuestos a servirle, a obedecerle, a serle fieles al llamado que tenía, aunque era difícil en esa época, Dios ya había preparado desde la época de Daniel un tesoro que fue el que les enviaron por medio de los magoi, de los sabios de Oriente. No son magos, amados, no son de aquellos que aparecen conejos en el sombrero, que hacen trucos con las cartas. No, los magoi o los sabios de Oriente eran discípulos de Daniel en Babilonia que siguieron su legado. Usted sabe que Daniel fue un hombre visitado por Dios, amado por Dios, le dio revelación de los últimos tiempos, le dio la revelación de la venida del Señor. A él se le dio la señal él se le inquietó en el corazón para que estuviera al pendiente del levantamiento de la estrella que anunciaba el nacimiento del Hijo de Dios. Esa estrella que estaba profetizada desde el libro de Números y desde el libro de Génesis capítulo 49, que anunciaban la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Y estos sabios, siguiendo ese legado de Daniel, habían acuñado un tesoro, porque se sabe que Daniel era un eunuco, es decir, alguien que no podía tener familia, y él acuñó toda su riqueza que hizo en Babilonia, la guardó y la encargó a hombres fieles para que se la llevaran como una ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores al momento de su nacimiento. Y estos magoi fueron los que llegaron a Belén casi 2 años después del nacimiento de Jesús, y cuando lo encontraron, pues los tesoros que le dieron fueron oro, incienso y mirra, materiales escasos en ese momento, valiosísimos, que fueron los que sirvieron precisamente para que José, María y el niño pudieran
hacer la travesía de Israel a Egipto, sobrevivieran ahí el tiempo de la muerte de los que lo perseguían, que se estima que fueron más o menos unos 6-7 años que José estuvo en Éxodo con María y Jesús en Egipto hasta después regresar. Y cuando regresó, pues obviamente no pudo regresar a su ciudad natal y tuvieron que establecer en otro lugar, en Nazaret. Pero el punto para mí, amados hermanos, al que le quiero dejar en su corazón es que tanto José como María no es que merezcan nuestra adoración, amados hermanos, porque la adoración es solo para Dios. Tampoco es que merezcan nuestra pleitesía, porque nosotros debemos solo darle pleitesía a Dios, pero sí merecen nuestro respeto. Y entender los acontecimientos que ellos vivieron para que nosotros como siervos de Dios los imitemos. Amados hermanos, ya que yo no estoy desvirtuando a nadie, no es ese mi objetivo, sino mi objetivo es enseñarle, amado hermano, mostrarle y hacerle ver que nosotros debemos de hacer nuestro esfuerzo por estudiar, meditar y reflexionar en lo que Dios desea en nuestras vidas. Y habiéndoles hecho esta breve plática, amados hermanos, vamos a leer en esta ocasión la carta de Judas. Judas es el otro hermano del Señor y precisamente empieza de esta manera. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Mire, aquí aparece hermano de Jacobo. Aquí otras Biblias han puesto hermano de Santiago, ¿verdad? Pero es hermano de Jacobo o de Jacob. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que harán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios nuestro Señor, sean gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, amados hermanos, hemos leído esta carta porque, como les mencioné en los programas anteriores, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, él lo hace como una manera de resumen, porque él estuvo 2 años ahí con ellos, enseñándoles día y noche, ¿verdad? Parece que el apóstol en ese momento tenía el apoyo, tenía el apoyo de otras iglesias que le enviaban sus ofrendas, entonces él se dedicaba a tiempo completo a predicar. Entonces él se mantenía enseñando y por 2 años seguidos enseñaba constantemente las Escrituras. Hubo otras ocasiones en que el apóstol le tocó trabajar, porque ahí vemos que él menciona, y el libro de los Hechos lo deja ver, que él se dedicaba a trabajar, buscaba un oficio, o se dedicaba a hacer un oficio cuando no estaba predicando, con el objetivo de tener para su sustento y de aquellos que lo acompañaban, mostrándonos así que los hijos de Dios no debemos de estar ociosos ni perezosos, porque también, como lo he enseñado y lo he platicado en otras ocasiones, amados hermanos, Dios no creó al hombre para que éste esté de haragán. Al contrario, el ser humano debe ser una persona que siempre esté ocupada, que siempre esté buscando hacer el bien y no el mal, que esté buscando agradar a Dios y no agradarse a sí mismo. Entonces, él cuando escribe la carta, pues como les está recordando algunas cosas, no las desarrolló a profundidad. Pero cuando las cartas empezaron ya a circular por Asia Menor y llegaron copias de estas cartas a Corinto, se hicieron menciones de estas cartas en Corinto, en Tesalónica, que ahí fue donde se mandó la carta, a los Gálatas, a los que estaban en Berea y a todos esos lugares donde Pablo llegó predicando el Evangelio. Chipre incluso también estuvo en Antioquía y todos esos lugares que se puede ver en el libro de los Hechos. Empezaron a preguntarle: apóstol, ¿nos puedes explicar qué fue lo que les enseñaste a los tesalonicenses? Apóstol, ¿a qué te refieres con esta cuestión? Y entonces muchas de esas temáticas las desarrolló en sus otras cartas, a Romanos, a los Corintios, a Tito, a Filemón, etc. Ahí desarrolla algunos temas, y los apóstoles del Señor, Pedro es uno de ellos que menciona que ha leído también los escritos de Pablo, y él también concluye que algunos doctos y maliciosos, aquellos que no tienen entendimiento, están torciendo lo que Pablo está enseñando, guiado por el Espíritu. Entonces Judas es uno de ellos, y Judas precisamente empieza a escribir: miren, hermanos, yo también he tenido un gran deseo. Eso quiere decir cuando dice gran solicitud. He tenido una gran preocupación, he tenido un gran deseo de escribir también, de hacerles entender, de hacerles comprender, amados hermanos, el tema importante de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si usted lee las cartas, amados hermanos, con sumo cuidado,
se da cuenta de que la situación para la iglesia naciente era difícil. Estaba siendo muy atacada, estaba siendo perseguida. Como le comento, amados hermanos, el ataque para el Señor y para su iglesia ha sido desde el principio de los tiempos. Eso no es algo nuevo. Es algo que se ha vivido por mucho tiempo, pero que a veces nosotros los creyentes hemos ignorado, hemos dejado por un lado, nos hemos olvidado que tenemos también el llamado de orar por la iglesia, de orar por el cuerpo de Cristo, de orar por los que enseñan y por los que son enseñados. Es decir, orar por aquellos que están en eminencia, que tienen un llamado o un ministerio primario, como lo son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que dice Efesios 4:11. Pero también sus ayudas, también los hermanos que no están a un nivel de orden primario al frente de una congregación, pero los que asisten hay que orar por ellos también, amados hermanos, porque todos son atacados, todos. Algunos tienen una fe fuerte, otros tienen una fe débil, y los ataques, amados hermanos, van para todos. El desprestigio, por ejemplo, hacia el Señor Jesús es algo que siempre ha estado, incluso sus enemigos, amados hermanos, y es que usted me permite utilizar ese término, o aquellos para quienes el Señor no fue de su agrado en el momento de la manifestación pública de su ministerio, lo llamaban hijo de fornicación, lo llamaban hijo de Belial, lo llamaban un mentiroso, lo llamaban un blasfemo, y se lo decían frontalmente, amados hermanos. El Señor también los reprendió frontalmente, les hizo ver el error en el que están, pero ellos no aceptaron la corrección y los siguieron atacando a tal punto que ellos fueron los promotores los mayores promotores de que se les matara, pensando de que así iban a acabar con lo que ellos pensaban que era una blasfemia, una herejía o alguna doctrina contraria. Pero no se dieron cuenta que ellos mismos están contribuyendo a que la profecía bíblica se cumpliera, porque con la muerte del Señor Jesús, pues fue que obtuvimos nuestra salvación, amados hermanos. Es chocante para la mente, pero para la mente humana, para la mente humanizada, es chocante decir cómo es que un hombre tiene que morir para salvar a los demás, pero era el plan divino. Y cuando nosotros, pues, amado hermano, no conocíamos al Señor, nos parece algo difícil eso, pero después cuando el Señor con su misericordia nos llama y nos va abriendo el entendimiento, pues no nos queda otra que rendirnos ante Él y darle la gloria y decirle: Señor, gracias por salvarnos. Aunque fue un sacrificio cruento, tú nos salvaste, y por eso es que hay que vivir agradecidos de lo que el Señor hizo, amados hermanos. Tal vez nuestra mente no lo va a comprender del todo, pero nuestro espíritu sí, y debemos de humillarnos y doblegarnos y rendir nuestra voluntad a Dios por ello. Entonces el ataque fue frontal al Señor cuando fue frontal hacia sus discípulos. Usted sabe que en muchas ocasiones le preguntaban: ¿y tu Señor no paga los impuestos? ¿Y tu Señor por qué come con publicanos y rameras y prostitutas? ¿Y por qué hace eso el Señor? ¿Por qué tu Señor hace eso? Y olvídese, cuando el Señor ya fue llevado al cielo, el ataque fue peor. Metieron preso a los apóstoles, a Santiago, a Pedro. A Santiago lo ejecutaron públicamente, dice que con una espada, él fue muerto a espada. Y habían reservado a Pedro para otro acto violento, pero el Señor no lo permitió. Y fueron perseguidos, amados hermanos. Ha habido un ataque hacia la Biblia. Muchos se han atrevido a decir que la Biblia es un libro falso, que es un libro inventado por hombres, etcétera, amados hermanos. Y todo se basa en historia. Pues entendemos, pues, y no podemos ser ajenos a la historia. Sabemos que han habido 2 concilios, que el canon se decidió en un concilio, ¿verdad? En uno de los concilios se decidieron qué libros se iban a poner. Y entonces, basado en eso, es que todos han elaborado un ataque estratégico, si usted me permite, para hacer ver de que hay otros libros que no fueron incluidos, porque estos botan la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera. Tanta cosa que se menciona ahí, amados hermanos. Pero el creyente debe vivir por fe y no por vista, y el que
ha leído la escritura y de veras lo hace con un corazón sencillo, tratando de agradar a Dios, se va a dar cuenta que cuando lee la Biblia, amados hermanos, todo nos habla de Dios. Entonces, la línea es constante, es real, es verídica, no hay margen de error, no hay margen de equivocación, nos conduce hacia Jesucristo, hacia la salvación, hacia el plan de Dios. Y los demás libros, amados hermanos, que hoy han estado saliendo, porque ya todos tienen acceso, amados hermanos, no crea usted que andan ahí, que estos libros son prohibidos y no tienen acceso, usted los puede buscar. Pero asegúrese, amado hermano, de que usted lo está haciendo no lo está haciendo con una intención malévola, sino que usted lo está haciendo primero afianzado en su fe. Porque si usted ha leído bien la Biblia, ha estado consciente, ha tenido comunión con Dios, cuando usted lee los otros materiales, pues no le van a afectar su fe, ni le van a causar daño, sino que al contrario usted va a decir, bueno, esto no me sabe a palabra de Dios. Así de simple. Usted los puede leer, como lee. Y si tiene usted gusto fino, ya tiene el gusto de la palabra, se da cuenta que no le va a sentir sabor a la Biblia. No tiene sabor a lo divino. Hay muchas cosas ahí que lo dejan a usted con un mal sabor de boca a veces, porque no le sabe a Biblia, ¿verdad? Como cuando usted come una buena carne y le queda en el paladar ese sabor tan exquisito, y usted después prueba otra carne que imita a la anterior, pero que no es de la misma calidad. Usted se va a dar cuenta que aunque parezca la misma preparación, aunque aparentemente tenga la misma forma externa, pero el sabor es diferente, usted se va a dar cuenta. Entonces, amado hermano, usted sabe que en los últimos años sacaron películas con el propósito de desvirtuar la divinidad de Cristo, basados en que el Código Da Vinci, los Evangelios apócrifos, que Leonardo da Vinci. Pero para empezar, Leonardo da Vinci vivió muchos siglos después de nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho que haya hecho una pintura, amados hermanos, que es popularmente conocida, no significa que él haya tenido revelación. Él fue un artista. Pero él, si lo hizo con una intención pura, los hombres malvados la han torcido y han buscado conducir a la gente por el error. Pero nosotros, amados hermanos, vivimos por fe y no por vista. Y ahora ha habido un ataque directo e indirecto hacia los ministros, hacia los ministerios, hacia la iglesia. Y muchos han caído. Uno de los ataques más directos que ha habido en los últimos tiempos, y desde antes, amado hermano, como le digo, yo cuando leo la Biblia me doy cuenta, Señor, esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que a veces nosotros los cristianos nos escandalizamos y pensamos que estamos descubriendo el agua azucarada, amado hermano. Que estamos haciendo el último descubrimiento de la moda. ¿Y qué es eso? Lo que estamos viviendo es el agua azucarada, porque esto ha ocurrido desde siempre. Ya desde tiempos de que el Señor Jesucristo lo habían visto en la tierra, lo habían visto predicar, lo habían visto enseñar. Algunos posiblemente hasta lo vieron resucitado. Después empezaron a negar su venida. Desde tiempos de Pablo, del apóstol Pedro, han negado que el Señor va a regresar. Y hay muchos que hoy dicen, no, hermano, pues que fíjese que el apóstol fulano de tal hace 40 años predicó que el Señor venía y no ha venido, mire usted. Yo ya estoy viejo, ya mejor no creo, mejor ya ni me congrego, ya no voy. Que eso es mentira. Y yo a veces me pregunto, ¿y estos hermanos que aparentemente esperaban la venida del Señor, como que no han leído Pedro, que dice que su tardanza es extensión de misericordia, porque quiere decir que está esperando que todos se salven? Y eso nos deja ver, amado hermano, que si el Señor no ha venido, es también puede ser, una razón puede ser por nuestra negligencia, porque a nosotros nos dejaron el mandato de predicar, el mandato de llevar el evangelio a toda criatura, a fin de que todos sean salvos
Pero eso nos habla entonces de la negligencia, ineficiencia, pereza de la iglesia, de los que somos de la iglesia, de usted y de mí. Porque nosotros somos los encargados de hacer eso. Y vemos acá que dice que se han hecho parte de la iglesia hombres que encubiertamente tienen el propósito de dañar la iglesia, porque aquí dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y eso está ocurriendo hoy en día, amados hermanos, de pastores o ministros que en algún momento predicaron fervientemente del Señor y que ahora predican todo lo contrario. Que el Señor no viene, que el Señor es una mentira, que todos fueron unos engañados. Algunos que han pensado que lo mejor es volver al judaísmo, ¿verdad? Porque todos dicen que debemos de volver a las raíces hebreas del cristianismo. Y nosotros, no, hermano, no debemos de negar que efectivamente la iglesia tiene raíces hebreas. Eso no lo vamos a negar, amados hermanos. El que lo haga es un tonto, de verdad. Si nosotros nos ponemos en el plan de querer negar lo obvio, nosotros estamos mal, amados hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo es un israelita. Fue un israelita. Él nació aquí en Israel. Él va a tener la fisonomía de alguien de Israel, porque él allí nació, ahí vivió, ahí creció. Y ese cuerpo, amado hermano, que fue crucificado y que fue glorificado posteriormente, es el que el Señor se llevó. Él no dejó ese cuerpo aquí, se lo llevó. Entonces obviamente cuando lo veamos, él va a tener fisonomías de alguien de Israel. No lo vamos a poder negar, amados hermanos. No podemos negar que los evangelios están escritos en las regiones de Israel y que la Biblia hace menciones de todas las regiones de Israel, del Medio Oriente. Ahí no se menciona ni a Guatemala, ni a El Salvador, ni a Honduras, ni a Estados Unidos, menos. Entonces no podemos venir nosotros a pelear contra eso. Pero nosotros debemos de entender que el Señor tiene un plan mayor. Y por eso debemos de leer la Escritura. Y avanzar hacia lo que el Señor quiere. Entonces, amado hermano, muchos han dicho, no, es que tenemos que volver a las prácticas antiguas y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces muchos se están yendo ahora por la ley. Y no se recuerdan que la Escritura dice que si el que quiere ser salvo por la ley se cayó de la gracia. Y están prácticamente lo que están haciendo es dando por ineficaz el sacrificio de Cristo, lo cual es un pecado mayor, porque la misma palabra nos enseña que si aquellos que menospreciaban los sacrificios que se hacían de los toros, de las ovejas, los bueyes y todos los animales que se describen en el libro de Levíticos eran condenados a muerte, cuánto mayor no va a ser aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Entonces, amado hermano, muchos han hecho libertinaje de la gracia de Dios y bueno, la verdad es que a veces a mí hasta pena me da y vergüenza y cólera que por ejemplo ahora tengamos o que se mencione que en América del Sur, en un lugar donde hubo avivamiento, amado hermano, donde se predicaba fervientemente el evangelio, ahora pensando que están haciendo un bien, hayan abierto iglesias homosexuales y iglesias donde no están predicando el arrepentimiento, sino que están diciendo que debemos de aceptar las cosas como son, ignorando lo que la palabra dice, que los que están en tal cosa, en semejante situación, están en pecado y que necesitan ser liberados y que necesitan ser transformados, amado hermano. Porque hay muchos que se han atrevido, amado hermano, a decir que Dios se equivoca, pues. Que hay que aceptarnos, porque lo que pasa es que como el Señor se equivocó y mandó un espíritu de mujer en un cuerpo de hombre y
y un espíritu de hombre en un cuerpo de mujer, que por eso es que hay que aceptarlos y que hay que... No, hermano, esa es perversión. Dios no hace esas cosas. Entonces, amado hermano, están negando a Dios y a Jesucristo también. Y dice acá que nosotros debemos de entender que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, tuvo que destruir a unos que no creyeron, y nos pone como ejemplo el Números 14, el capítulo 14 del libro de Números, donde mucha gente se rebeló contra Dios. Porque sí, la escritura nos deja ver que el Señor liberó a su pueblo de Egipto, pero dice que algunos se infiltraron. Desde ahí vemos ese ejemplo. Algunas versiones antiguas dicen que la chusma, es decir, que algunos egipcios o algunos que estaban ahí viviendo en Egipto, que no eran de Egipto, pero que tampoco eran considerados esclavos como los israelitas, cuando el faraón ordenó que se fueran por la situación que había pasado, por la liberación que Dios había obrado, se colaron y se fueron con ellos, pues se mezclaron ahí entre todos los que iban. Y cuando empezaron a venir las pruebas, los que estaban va de promover que regresémonos a Egipto, que recordémonos que ahí comíamos, que recordemos que ahí habían sepulcros, que recordemos que estábamos mejor de esclavos, eran esa chusma. Porque, hermano, uno a veces puede ver la gloria de Dios y a que a nosotros no nos pasen como Israel, que vieron cómo Dios hizo plagas para liberarlos, los sacó con mano poderosa, les abrió el mar, los hizo pasar, y ellos lo vieron, amados hermanos, miraban a la izquierda y miraban a la derecha muros de agua, y ellos estaban pasando por en medio del mar para salir y alejarse de Egipto, y sus enemigos fueron sepultados bajo el mar, y ahí perecieron. Y vieron cómo Dios les enviaba maná, cómo Dios les enviaba el agua, cómo Dios hacía cosas maravillosas en su favor, y aún así tenían dureza del corazón y decían: no, estábamos mejor en Egipto, regresémonos. Y ya estando en la frontera de la tierra prometida, que es prácticamente lo que el Señor nos está diciendo, ustedes ya están en la frontera de irse al cielo, de irse al arrebatamiento, y ustedes van a empezar ahorita con rebelión y se van a regresar para ir a sufrir la gran tribulación. Así, amados hermanos, está pasando. El Señor va a destruir a aquellos que están provocando la rebelión, que están provocando la apostasía, amados hermanos. Pero nosotros también tenemos que tener cuidado que no seamos de esos, y ser alertados con la palabra, y ser alertados con la predicación. Porque el hecho de que se deje de predicar de estas cosas produce en el pueblo el ocio, el pecado, amado hermano, y gente que no se da cuenta de que está siendo usada por el enemigo, amados hermanos. Gente que está echando a perder su matrimonio, gente que está dañando la relación con sus hijos, gente que en lugar de poner su mirada en Dios está pensando cosas que no debe, y eso lo va a conducir a la perdición, amado hermano. Porque la carta a Judas, cuando usted la lee, es un resumen de los eventos, si usted quiere, un poco extremos de cómo Dios juzga, para que nos demos cuenta de que con Dios no debemos de jugar. Porque habla de los ángeles que tuvieron que ser condenados y fueron destinados a prisiones eternas, y que también van a ser juzgados en el juicio del gran día. Porque ese juicio va a venir, amados hermanos, solo que usted como parte de la iglesia decide si va a ir ahí o no. Porque si usted opta por seguir al Señor Jesucristo y prefiere acogerse a la misericordia que el Hijo da, usted no va a ir al juicio del gran día. Pero si usted lo niega, va a ir a ese juicio, y ahí van a estar los ángeles, y van a estar aquellos que negaron la venida, que negaron la bondad de Dios en la salida de Egipto. Y luego pone como ejemplo a los de Sodoma y Gomorra, porque aunque esta situación muchos dicen que es ficticia, fíjese hermano, porque muchos se han atrevido a decir eso, que algunas de las situaciones que la Biblia menciona son eventos ficticios, ciudades cuyo nombre se puso ahí de una manera simbólica, dicen ellos,
para que a través de esos ejemplos aprendamos. Pero eso no es cierto, vamos a ver, la arqueología ha mostrado que efectivamente hay lugares o regiones cuya topología, y después de haber hecho los estudios, corresponden a los nombres que la Biblia menciona. Y han encontrado regiones que han sido juzgadas donde cayó azufre, como lo fue Sodoma y Gomorra, y que fueron destruidas por eso. Entonces no son imaginerías, no son ficción, es realidad. Y aquí habla de Sodoma y Gomorra, que por andar en perversión fueron juzgadas en vivo y en directo, para que la gente aprendiera. Amados hermanos, si en ese tiempo hubieran habido noticieros, yo le aseguro, amado hermano, que usted tendría hoy acceso a esos videos y tendría esas narrativas, y hasta estarían almacenados los periódicos ahí del juicio que Dios ejecutó, y entonces toda la gente estaría temblando. Pero no habían de esos medios. Pero usted cree que la gente alrededor no se dio cuenta de esa llovizna de fuego que cayó, y el terror que eso causó. Pero eso fue por la conducta nefasta de Sodoma y Gomorra, que no solo se limitó al pecado sexual, porque cuando usted estudia el tema de Sodoma y Gomorra y se da cuenta que eso no solo se circunscribe a lo que Génesis 19 nos enseña, sino que Ezequiel aborda el tema y algunos otros profetas lo mencionan y dicen que ahí hubo otras situaciones no solo de carácter sexual. Y hay otras cosas que nosotros debemos de analizar si no estamos en esas mismas. Incluso se menciona que Moisés, amado hermano, el pasaje que se menciona acá, hay un libro, porque no se lo voy a negar, porque después si no usted me va a decir, hermano, que usted tan mentiroso que es. Hay un texto, amado hermano, un texto, no recuerdo el nombre ahorita, me va a disculpar, pero hay un texto que menciona esto. Hay un libro que se escribió que habla de que el Satanás quería tomar el cuerpo de Moisés. Incluso hay unas notas creo que en el Midrash, donde se dice que el diablo, fíjese el atrevimiento, no sé si es mucha imaginación o es atrevimiento, pero dice que el diablo estaba contendiendo con el mensajero de Dios, que en este caso ponen a Miguel, que es el jefe de los ejércitos celestiales, porque así está escrito en la Biblia. La Biblia dice en Éxodo en Deuteronomio 34, que el Señor le dijo a Moisés que él iba a morir y le ordenó que fuera a un monte. Desde ese monte él iba a ver la tierra prometida en la cual no iba a entrar. Dice que Dios lo sepultó. Eso es lo que dice la Escritura, que Dios se encargó de sepultar a Moisés y que no se lo reveló a nadie. Solo Dios sabía dónde habían sepultado el cuerpo de Moisés. Y que seguramente Dios lo hizo, y Dios lo hizo seguramente, amados hermanos, para que el pueblo de Israel no le rindiera pleitesía o idolatría a Moisés. Porque hoy en día, amado hermano, cuando usted habla de Moisés en Israel, es como hablar de Dios, y toda la gente se postra ante Moisés. Usted menciona el nombre de Moisés y toda la gente se postra ahí. Moishe. Porque acuérdese que Moisés es una transliteración española, pero en hebreo, cuando usted menciona el nombre de Moisés, la gente se postra. Es más, fíjese que cuando usted lee el Evangelio de Juan capítulo 9, dice que cuando los del Sanedrín estaban interrogando al joven que había sido ciego, le decían: nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero a este no sabemos ni quién le habló, menospreciando al Señor Jesús, porque tienen una estima alta a Moisés. ¿Va? Entonces dice este libro apócrifo que cuando que Satanás se presentó, porque el que iba a enterrar a Moisés era el arcángel Miguel, dice que Satanás se presentó y estaba reclamando el cuerpo de Moisés para llevarlo al infierno, porque él había pecado, porque él había matado gente.
Ese es el pasaje la mención que está haciendo Judas aquí en este pasaje. Pues obviamente, amado hermano, si la historia deja mucho que pensar, ¿verdad? ¿Por qué quería el diablo el cuerpo de Moisés? Pues para provocar al pueblo a idolatría, o para hacer ver que Dios no era el que lo había mandado, etc. Pero el punto, amados hermanos, es de que el Judas está haciendo mención de esto, porque aún el mismo Satanás, o lo que nos quiere enseñar aquí en pocas palabras, es que Satanás se va a querer filtrar en la iglesia para meter doctrina de engaño, doctrina de error, hacer ver o a conducir a la gente al ateísmo o a la falta de fe. Pero ahí lo que también nos está diciendo es que el enemigo tiene un plan bien elaborado, bien trazado, que está ejecutando y que nosotros a veces ignoramos. Porque ahí dice que lo que Miguel hizo, porque Miguel tiene autoridad, porque incluso usted lo ve en Apocalipsis, dice que Miguel va a descender a combatir con las huestes celestiales al dragón, que es el diablo, ¿verdad? Satanás, la serpiente antigua, y a todo su ejército malévolo, y los va a derrotar y los va a despeñar. Entonces, si fuera así, Miguel tenía autoridad de parte de Dios de agarrar su espada y hacerlo pedazos ahí en ese momento. Pero él sabía que no era ese el momento. Miguel sabía que no era el momento, y lo que hizo fue acudir al nombre que es sobre todo nombre, le dijo: Jehová te reprenda. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, reprendiendo al enemigo, porque Pablo nos enseña, o mejor dicho, el Espíritu Santo, utilizando a Pablo, nos enseña que nuestra lucha no es contra carne, sangre, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nos está hablando de una contienda espiritual. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, amado hermano, estamos en la calle. Porque nosotros debemos de estar entendidos en estas cosas. Ahí por eso Judas sigue diciendo: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces, amado hermano, hay gente hoy que le está rindiendo culto a los ángeles, que le está rindiendo culto a divinidades, porque se inventan cada divinidad, amado hermano, que nos debería dar pena y vergüenza. Pero todo esto nos lo está mencionando, digamos, en el resumen que Judas está haciendo, para que nosotros estemos sabidos, amado hermano, de las situaciones espirituales, carnales y del alma que estamos afrontando, porque acuérdense que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos lucha en las tres áreas, y en las tres áreas debemos de estar preparados. Aquí, por ejemplo, se menciona porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín, amados hermanos? Pues el camino de Caín es el de matar a los hermanos, porque Caín mató a Abel. ¿Y qué estaban haciendo? Porque resulta que los dos lo estaban haciendo cuando estaban ofreciendo sus sacrificios. Caín tuvo la iniciativa. Claro que sí, sí, seguramente en algún momento lo habían visto que su padre lo hacía. Y Caín tuvo la iniciativa y ofreció los frutos de la tierra, pero los ofreció. Y Abel dice que ofreció lo mejor. Y es que la escritura dice que él ofreció lo mejor. Algunos se pelean, que no, que lo que pasa, que no. Caín presentó, sí, pero Abel presentó lo mejor. Y presentó lo mejor de sus ganados. Entonces, obviamente, cuando el Señor comparó las ofrendas, dijo: bueno, los dos me están ofrendando, qué bueno, pero a él me está ofreciendo lo mejor, con un corazón puro. Caín me está ofrendando, pero no lo está haciendo con un corazón puro, porque también Dios mira la intención del corazón. ¿En qué se basa, hermano? No esté mintiendo. Pues mire, dice que el Señor Jesús se paró un día ahí frente al altar de las ofrendas, frente al cofre de las ofrendas, y él vio como muchos estaban a echar,
Algunos dijeron, para impresionar a Jesús, aquí voy a echar mis $1,000. Y estaban echando ahí. Dice que de repente apareció una viuda y echó 2 blancas. Si usted me permite, para traerlo hoy a la realidad que en nuestro país, Guatemala, se vive, echó 2 centavos. Y Jesús no alabó a los que echaron el montón de dinero, sino que alabó a la viuda. Porque dijo, ella ha dado todo lo que tenía para subsistir, mientras que los demás han dado de lo que les sobra. Entonces el Señor, más que ver que echó 2 blancas, vio la intención del corazón y vio que la viuda amaba al Señor y dijo, bueno, tal vez ya no tengo ni para comer, lo único que me acompaña son estos 2 centavos, pero yo se los voy a dar a Dios con todo amor, y se los dio. Mientras que los otros dijeron, no, ahí está Jesús, que mire que yo sí doy, para ver si así me llama al ministerio, para ver si así me nombra apóstol, para ver si tal vez cuando Él se vaya a mí me deja encargado del ministerio. Y entonces, amado hermano, todos los demás se los desconchó, porque todos los demás echaron, pero no tenían esa intención, y lo mismo hizo Dios. Entonces, pero Caín mató a su hermano por ofrendar, por darle lo mejor a Dios. Y hay otros que dicen por el lucro de Balaam. ¿Qué fue Balaam? Vendió su don. Él cobraba por ir a profetizar, para profetizar maldición a los demás. Hermano, qué triste, nosotros estemos queriendo practicar eso. A ver, llamemos al profeta tal y damos una buena ofrenda para que me maldiga aquel, porque no quiero que prospere. Eso es andar en el error de Balaam, hermano, o andar vendiendo los dones. Profecía a domicilio, $500 la hora. Ay, Dios, hermano. O la contradicción de Coré, aquellos que se atrevieron a decir, puchica, ¿y por qué solo Dios? ¿Y por qué Dios habla solo a través de Moisés? ¿Y quién te escogió a vos, Aarón? O vos, Aarón, y vos, Moisés, están adueñando el pueblo, pero ustedes no son los enviados. Tenían el respaldo de Dios, amado. Entonces, bueno, yo le invito a que siga leyendo la carta de Judas, amado, porque esto nos está preparando para la venida del Señor. Para que nosotros reflexionemos como iglesia, amado, cuál es nuestra situación. Así que yo le bendigo, amado hermano, y le agradezco el favor de su atención. Le agradezco sinceramente el que me permita poder estar con usted a esta hora enseñándole la palabra. Y pues le ruego al Señor con todo mi corazón que si esto lo está bendiciendo, pues que usted escudriñe, amado hermano, que usted vaya, lea la Biblia y profundice. Si esto no le sirve, amado hermano, deséchelo. Que al final lo único que nosotros queremos es edificar su vida. Y que usted afirme su relación con Dios. Que pase una buena noche, que si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad estaremos compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.